Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy tenemos un tremendo estudio profético salido directamente de las páginas del libro del profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, al cual hemos intitulado Gog y Magog. Como ustedes estarán enterados, desde hace un par de semanas, cohetes de Hamás, cohetes árabes enemigos de Israel, han estado siendo disparados hacia diferentes regiones de Israel. El escudo protector electrónico que hay en Israel ha podido evitar que el 94% de cohetes den en el blanco y estallan en el espacio. Solamente un 6% han caído a tierra y han hecho algunos destrozos y víctimas. El asunto es si esta guerra que estamos viendo o que se está iniciando es la guerra pequeña de Gog y Magog, de la cual nos hablan las Escrituras en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 38. Si esta guerra es la guerra de Gog y Magog pequeña antes de la tribulación, significa que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento a partir desde hace 2 semanas. Y esta enseñanza que recibiremos hoy de parte del Espíritu Santo nos va a mostrar la veracidad de lo que estamos hablando, de la importancia de estar preparados espiritualmente, emocionalmente, físicamente y económicamente para enfrentar el rapto de la iglesia. El suceso que el apóstol San Pablo esperaba verlo vivo y que pues faltaban demasiados signos proféticos para que él pudiera estar vivo en ese momento. Pero a partir del año 1900, todas esas señales proféticas se han venido cumpliendo a tal grado que en el reloj profético de Dios ya no falta absolutamente nada que cumplirse, excepto seguir con el principio de dolores de Mateo 24 del 3 al 8, donde se nos habla de guerras y rumores de guerras, de falsos cristos, de hambres, de terremotos, probablemente de tsunamis que están por venir. Y dentro de ella, un evento prácticamente desconocido para toda la iglesia cristiana, que es la pequeña guerra de Gog y Magog, que precede a la tribulación y por lo tanto al rapto de la iglesia. Así es que ha hecho muy bien en venir, porque esta enseñanza es una enseñanza vital y desconocida para la mayoría de los cristianos. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias porque en un acto soberano de amor nos has dado a tu preciosísimo Hijo Jesucristo. No tenemos absolutamente nada con qué pagarte la riqueza de tener a Jesucristo en nuestro corazón, la riqueza de tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, habiéndonos convertido en templos del Espíritu Santo, la innumerable riqueza de tener una copia de los textos originales hebreo, arameo y griego al español, y por ella ser instruidos, ser confortados, consolados, motivados, estimulados y llevados a la verdadera fe de la palabra de Dios.
¿Qué haríamos si no nos hubieras dejado tu palabra? Andaríamos buscando consejeros por todos lados. Andaríamos buscando libros que nos dieran alguna guía para nuestra vida, como muchas personas lo hacen. Pero gracias porque nos dejaste este tesoro incalculable que está íntimamente ligado a nuestra alma, de la cual nosotros recibimos cada día la porción que necesitamos para darle alimento a nuestro espíritu y poder vivir la vida espiritual que tú deseas que nosotros vivamos. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque en un momento en que no supimos ni de qué manera fue que llegó Jesucristo a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque en ese momento poco entendimos de lo que significaba recibir a Jesucristo y tuvo que pasar un cierto tiempo para que pudiésemos haber hecho una buena decisión de salvación. Gracias porque cada día a través de tu palabra comprendemos este regalo maravilloso que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, de modo que tus dichos sean nuestros hechos y tus hechos parte de nuestra realidad diaria. Padre, te entregamos nuestra mente y nuestro corazón. Tienes toda la libertad de tocarlos para que nos instruyas, nos enseñes, nos consueles, nos confortes y nos prepares para el evento que estamos esperando, que no sabemos cuánto tarde, pero deseamos estar listos. Ayúdanos, quita de nosotros todo pecado y todo obstáculo que impida recibir de ti. Nos arrepentimos, lávanos con la sangre preciosa de Jesucristo y danos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria. Te pedimos, Señor, que salgamos diferentes como venimos, que salgamos inspirados, motivados, consolados, confortados, estimulados y vueltos a una vida de santidad para glorificar el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Con más vigor. Estamos saludando a Monterrey y su área metropolitana, al estado de Nuevo León, a la Ciudad de México, al estado de Tamaulipas, en Ciudad Camargo. Estamos llegando a Zacatecas, estamos llegando a San Luis Potosí, a Querétaro, y estamos llegando a las comunidades hispanas de Italia, específicamente de Roma y de Milán, a las comunidades hispanas de Alemania, en Mannheim, Weinheim, Stuttgart, Berlín, y estamos llegando a Inglaterra y a Escocia, en sus comunidades hispanas. Así es que reciban este saludo. Siendo la 1 de la tarde, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 7 de la noche, hora de Londres, 8 de la noche, hora de París, Roma, Berlín y Madrid, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, con la enseñanza de Gog y Magog, estaremos frente a la guerra que precede el rapto de la iglesia. Esto trataremos de recibirlo de parte de Dios, la respuesta a esta pregunta. Y vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 38,
en los versículos 1 y siguientes. ¿Qué nos dice? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado, para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra,
y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia, es decir, epidemia, y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Demos gloria, honra y alabanza al Dios eterno, al Dios de los cielos y de la tierra, al Dios del universo, al Altísimo, a Elión, al Shaddai, a Yahvé Nisí, el Señor nuestra bandera, Yahvé Rofeinu, el Señor nuestro sanador, Yahvé Samá, el Señor que está con nosotros, el bendito, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de los judíos y el Dios de los cristianos nacidos de nuevo. Hemos estado inundados de noticias respecto a la guerra del Medio Oriente, específicamente entre árabes y judíos. Los medios masivos de comunicación nos muestran que los israelíes han sido objetos de crueles ataques de parte del ejército de Hamás en la franja de Gaza. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué derecho tienen unos y otros a la pertenencia de la tierra? ¿Quién está en lo correcto y quién no? ¿Es este el inicio de la pequeña guerra de Gog y Magog que estamos esperando y que muchos cristianos desconocen? Es imposible definir absolutamente nada respecto a los acontecimientos divinos, mundiales y personales sin acercarnos al manual del fabricante, la Biblia. Lo creas o no, lo pienses o no, te duela o no, la Biblia es la palabra total, absoluta, inspirada, inconmovible, inmarcesible, siempre viva, verdad absoluta de Dios. Demos gloria, honra y alabanza. El Señor nos dice a través del profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cuál piedra? La piedra de nuestro corazón. En el caso de Ezequiel 38 y 39, lo referente a Gog y Magog ocurre en dos tiempos diferentes. Grábese muy bien esto. El tiempo que todos conocemos, que es al final del milenio, es decir, del reinado milenial de Cristo en la tierra, y que la mayoría de los creyentes conocemos, pero también ocurre un pequeño Gog y Magog antes de la tribulación. Y yo quiero darle gracias a Dios porque el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, me lo reveló hace muchos años y tuvo que pasar mucho tiempo para que oyera yo a otra persona que decía exactamente lo mismo que yo, que iba a haber una pequeña guerra de Gog y Magog antes de la tribulación y por ende antes del rapto de la iglesia. Le doy gracias a Dios
porque Gog y Magog significan Rusia y los países que están alineados con él, y esto ocurrirá antes de la tribulación, pero también en forma fundamental, gruesa y amplia, después del reinado milenial de Cristo. Entonces, es toda una revelación saber que hay una pequeña guerra de Gog y Magog antes de la tribulación. Debemos saber que cuando los profetas citan algo de parte de Dios, puede tener diferentes cumplimientos. A veces es en el mismo tiempo en que se dice la profecía. A veces es en el mismo tiempo y un tiempo futuro. Y a veces, como en el caso del profeta Joel, se realiza en 3 tiempos. Uno que estuvo en el tiempo del profeta Joel, otro que ocurrió en el libro de Hechos de los Apóstoles y otro que ocurrirá en la tribulación. Entonces, debemos saber que no siempre la profecía es para un tiempo específico, sino que puede ser para 2 tiempos o aún para 3 tiempos. Y esta profecía de Ezequiel 38 y 39 es para 2 tiempos, antes de la tribulación y después del milenio. Las guerras de las cuales nos habla la palabra de Dios, que están en el futuro inmediato nuestro, es la pequeña guerra de Gog y Magog, después viene la tribulación que termina con la batalla de Armagedón, luego viene el milenio o reinado milenial de Cristo y luego viene la verdadera guerra de Gog y Magog, que será una guerra tremenda al final del reinado milenial de Cristo. Hoy nos dedicaremos a hablar respecto a la guerra previa a la tribulación. Nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 20, versículos 7 y 8, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. La batalla final que ocurrirá 1000 años después, al terminar el milenio. Muchas personas que nacerán durante el milenio elegirán unirse en su ataque contra la ciudad santa de Dios, una vez más dirigidos por Gog y Magog, la nación de Rusia, junto a otras naciones al extremo norte de la Tierra Santa. Debemos saber una cosa: cuando la Biblia nos dice al norte, siempre se refiere al norte de Israel. Cuando dice al sur, siempre es al sur de Israel. Cuando dice al este, es al este de Israel. Cuando dice al oeste, es el oeste de Israel. Porque el centro profético de la Biblia es la nación de Israel. Entonces, cuando dice al norte, esto solamente puede referirse a el país inmediatamente al norte que tiene Israel, que es Turquía, y más arriba Rusia. También puede referirse a China, que está hacia un costado, porque en los últimos tiempos Rusia se unirá a China para formar una mole tremenda contra Israel y sus aliados. Entonces, por más que le veamos buenos atributos y virtudes a Vladimir Putin, él es un hombre de guerra, es un hombre inteligente, es un hombre religioso, al menos en apariencia, perteneciente a la Iglesia Ortodoxa rusa, es un hombre de decisiones, y el único error que le he encontrado hasta este momento es haberse divorciado de su esposa y de irse con una chica campeona de los Juegos Olímpicos de Rusia. Es un hombre decidido, fue miembro de la KGB, el servicio secreto de Rusia, fue miembro de todos los servicios
secretos de Rusia también, piloto de avión de combate, ganador de premios de lucha de judo, campeón en natación, campeón en box, campeón casi en todo lo que ha entrado, y pues pudiera decirse que es el nuevo zar de Rusia. De hecho, Rusia adoptó en su bandera tricolor el escudo de la familia Romanov, que fue la última familia reinante en Rusia, y gobierna desde el palacio de los Romanov en el Kremlin. Ezequiel 39, 16 nos habla de la guerra de Armagedón. Debemos saber que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem se estableció al sur del mar Mediterráneo. Cam se estableció al sur del mar Mediterráneo, Sem se estableció al este del Mediterráneo y Jafet se estableció al norte del Mediterráneo, como nos lo dice Génesis 10:2. Y los nombres de los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Debemos saber que Israel es la pupila de los ojos de Dios. Y los hijos de Dios, repetimos, Israel es la pupila de los ojos de Dios. ¿Qué significa la pupila? Algo consentido. Algunas personas le llaman la niña de los ojos. La pupila es a través de donde entra la luz. De modo que Israel es la pupila de los ojos de Dios. Dios mira a través de Israel. Y dice en su palabra, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Hugo Chávez, en una reunión de G20, dijo: yo odio a Israel desde el fondo más profundo de mis entrañas. Pasaron unos meses y a él le vino cáncer de próstata invasivo, totalmente no curado, no con pronósticos de sanidad, y conste que el cáncer de próstata en los hombres es uno de los cánceres más benignos y más lentos en su desarrollo. Bueno, a él le dio un cáncer de próstata muy activo y en pocos meses, 1 año, terminó su vida y murió. Solo por aborrecer a Israel. Porque bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. En esa reunión, hasta el rey Juan Carlos de España en ese tiempo se volteó para callarlo, porque ya no aguantaba más tonterías que estaba diciendo Hugo Chávez. Y ya para que el rey Juan Carlos haya hecho eso es porque ya estaba muy pasado. Entonces, lo que tú le hagas a Israel es lo que Dios te hace a ti. Los alemanes pusieron al pueblo de Israel en campos de concentración, con cercas, con cable trenzado de alambre, con torres de vigilancia, con soldados con ametralladoras, con perros de ataque. Bueno, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Berlín se dividió en un Berlín oriental y un Berlín occidental. En medio hubo una cerca y luego una barda de concreto, o primero la barda de concreto y luego las cercas de cable trenzado, torres de vigilancia con soldados con ametralladoras y perros de ataque. Lo que hicieron a los judíos en la Segunda Guerra, Dios se los hizo a los alemanes al finalizar la guerra. Lo que tú le hagas a Israel es lo que Dios te hace a ti. Así es que bendigamos a Israel,
Dice el Señor en su palabra: bienaventurados los que bendicen a Israel, bienaventurados los que oran por la paz de Israel, bienaventurados los que tienen cercano en su corazón a Israel. De modo que nosotros bendecimos a Israel. Y la Iglesia El Camino ofrenda mensualmente para Christians United for Israel, Cristianos Unidos para Israel, mes a mes, mes a mes. Una cantidad de sus ofrendas va para allá, para cumplir con el mandamiento de bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Lo habíamos hecho hace mucho tiempo, hubo un momento en que ya no pudimos hacerlo, pero ya regresamos. Bendito sea el Señor. Así es que esperamos grandes bendiciones. Para judíos, cristianos y musulmanes, la tierra de Israel es el corazón del mundo y hace palpitar el latido de millones de personas. Hay gente que he escuchado decir: cuando bajas del avión y pones el pie en Jerusalén o en Tel Aviv, sientes algo. Claro que debes de sentir algo. Es la tierra de Dios. Es la tierra que Dios escogió. Es la ciudad del gran rey. Es la ciudad santa, donde hay muchos lugares históricos, unos verdaderos y unos falsos, donde se encuentra la posible tumba de nuestro Señor Jesucristo, donde se encuentra el lugar aparente del nacimiento de Cristo, donde se encuentran los restos del templo de Salomón, el muro occidental, donde se encuentran las tumbas de David, de Abraham y Sara y muchos otros lugares históricos en la tierra de Israel. De modo que dicen: al poner el pie en Jerusalén o Tel Aviv, inmediatamente sientes que hay algo allí espiritual muy fuerte. Esta pequeña ciudad amurallada del antiguo Jerusalén, en el área del antiguo templo de Salomón, se supone que allí ascendió Mahoma, el profeta del Islam, a los cielos, pero más bien descendió a las profundidades mismas del infierno, porque Alá no es Jehová, y el que cree en Alá se va al infierno. Solo hay un Dios verdadero, y ese es Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios de los cristianos nacidos de nuevo. Demos gloria, honra y alabanza. Cuando alguien te pregunte: ¿cómo se llama tu Dios?, dile: mi Dios se llama Yahvé. Ese es el nombre correcto. O su nombre se llama Jehová. ¿Cómo vas a cumplir con todos los versículos que dice por amor de su nombre si no conoces el nombre? Le oras a un Dios que no conoce su nombre. Generalmente las personas que no conocen el nombre de Dios es porque adoran dioses falsos. Salmo 115: tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, piernas tienen mas no caminan, brazos tienen pero no se mueven. Iguales a ellos son los que los hacen y los que creen en ellos. Qué cosa tan tremenda ese Salmo 115 que ratifica Éxodo 20. Las Sagradas Escrituras nos dice que Dios va a cortar en pedazos a todos los pueblos que se atrevan a ir contra Jerusalén. ¿A quién pertenece la tierra? Israel fue fundado en un acto soberano de Dios. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:1: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham desobedeció. Sí fue a donde Dios le dijo, pero se llevó a su sobrino Lot. Y mientras Lot estuvo con él, no lo pudo bendecir.
Es hasta que Lot se aparta de Abraham y se va a Sodoma cuando Dios pudo bendecir a Abraham. Y esto nos habla del yugo desigual. El yugo desigual. Dios no nos puede bendecir cuando estamos en yugo desigual. Esto no lo digo por los que ya están casados y se casaron después, se recibieron a Jesucristo después de casados. Eso no lo podemos resolver. Pero si tú estás por casarte, debes casarte con alguien de tu misma fe. Esto no es un asunto de religión, es un asunto espiritual. Segunda a los Corintios 6, 14 al 18 y 7:1 nos hablan de no unirnos en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual, dice el Señor. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? ¿Qué comunión hay entre creyentes y perdidos? Ninguna comunión. Dice, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, alguien diga por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice el Señor, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Todo aquel que invoca el nombre de Jehová. Apártese de maldad, apártese de la maldad. Salmo 103, no pondré ante mis ojos cosa injusta. ¿Qué es lo que ves en la televisión? Balazos, crímenes, adulterios, fornicaciones, violaciones, abuso de menores, drogadictos, narcotraficantes. No pondré delante de mí cosa injusta. Esas son las cosas injustas. El que ande en camino de perfección, este me servirá. Bendito sea el Señor. El yugo desigual va más allá de la relación de matrimonio. De modo que ya cuando se separa Lot de Abraham, Dios empieza a bendecirlo y ratifica la promesa en el versículo 7, donde nos dice, y apareció Jehová a Abraham, nótese que está sin H, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bendito sea el Señor. Versículo 18, Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Existen varias controversias respecto a la tierra de Israel. Hay personas que piensan que la promesa de Dios dada a Abraham no fue una promesa respecto a una tierra literal, sino una promesa del cielo. También dicen que Israel perdió el favor de Dios y que la iglesia cristiana es ahora Israel. Están totalmente equivocados. Mis amados, nosotros no hemos reemplazado a Israel. Israel es el tronco, nosotros somos el injerto. Romanos capítulo 11. Y si Dios ha hecho tantas cosas con el injerto que somos nosotros, los gentiles convertidos a Jesucristo, ¿qué hará con aquellos que son el tronco? Pues mucho más. Pero por lo pronto es sufrimiento. A la tribulación también se le llama tiempo de la angustia de Jacob,
¿Por qué? Porque los judíos van a sufrir mucho durante la tribulación. Y 144,000 judíos serán salvos, nos dice la palabra, mismos que se esconderán en la ciudad de Petra a través de una hendedura que luego se cerrará de una manera milagrosa. De modo que la iglesia cristiana no reemplazó a Israel. Israel sigue siendo Israel. Otra posición es que la promesa dada a Abraham y a sus descendientes respecto a la tierra es literal pero condicional, basada en su obediencia a Dios, lo cual también es un error. Dios no dio la promesa condicional. La promesa fue dada en un pacto de sangre, y el pacto de sangre es el pacto más fuerte que hay de parte de Dios. Acordémonos que todo lo que para Dios es importante lo sella bajo una relación de pacto. El matrimonio es un pacto. Por eso Malaquías dice que él aborrece a los que rompen los matrimonios. ¿Por qué? Porque rompe pacto, porque se divorcia. ¿Creen ustedes que la promesa de Dios dada a Abraham fue condicional? Definitivamente no. El pacto de sangre era y es un pacto permanente. También nos dice la palabra del Señor en Génesis 17, versículos 6 al 8, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Qué parte de perpetuo no entiendes? Pacto perpetuo, a tus descendientes perpetuamente. ¿Qué parte de perpetuo no entiendes? Perpetuo significa para siempre, un pacto perpetuo. El matrimonio es un pacto perpetuo mientras estamos en la tierra, porque en el cielo ya no hay matrimonios. Yo voy a pedir una concesión especial. Voy a decirle al Señor: Señor, ya sé que no hay matrimonios en el cielo, pero dame una chance de estar cerquita de mi esposa Chayo, que le he amado desde que tiene 14 años. Dame chance. A lo mejor a mí me toca estar en la puerta y a ella le toca estar a mero adelante, pero le digo: dame chance. ¿Qué entiendes por pacto perpetuo? ¿Qué entiendes por heredad perpetua? A su debido tiempo, a los 100 años de Abraham y 90 de Sara, tuvieron al hijo de la promesa, que no se llamó Ismael, se llamó Isaac. Y Dios confirmó su pacto eterno con él. De modo que la tierra prometida no es algo que un grupo de judíos sionistas estén tratando de obtener y de conquistar. Golda Meir, una muy antigua primer ministro de Israel, una mujer entrada en años, que andaría cerca de los 80 años, en 1967, dijo: bueno, pues ¿qué es lo que quieren los árabes? ¿Qué no tienen 14 países? ¿Qué no tienen suficiente tierra para que quieran el pedazo de la franja de Gaza y donde estamos? ¿Qué es lo que quieren en realidad? Y ella proféticamente dijo: ellos no quieren la tierra, lo que ellos quieren es que nosotros no existamos. Eso es lo que ellos quieren. Y es por esto el alboroto. Acuérdense que todo esto nace de un desliz de Abraham. Abraham
el padre de la fe. Quizá Sara, su esposa, lo vio muy desesperado y dijo, bueno, pues si quieres un hijo, llégate a Agar, mi sirvienta. Se unió a su sirvienta, tuvo un hijo llamado Ismael, que en perfecto hebreo es Ishmael, y en árabe. Y por causa de ese desliz, por causa de ese no aguantarme, está la guerra entre árabes y judíos de toda la vida. El problema de la guerra entre árabes y judíos es el pleito entre dos mujeres, Sara y Agar. Agar salió fuera del campamento al ver el enojo de su patrona Sara, y en el desierto, poco antes de morir, Dios se le manifiesta y le dice, no te preocupes, yo te voy a bendecir. De ti van a salir naciones, de ti van a salir reinos. Y fue verdad, así fue, tal y como. Y si usted me pregunta cuáles son las personas más ricas de todo el mundo, pues los árabes con sus pozos de petróleo. La ciudad de Dubái está completamente llena de oro de pies a cabeza. Para donde voltees hay oro, piedras preciosas. Dios los bendijo grandemente, porque Dios bendice al que se acerca a Él. Si tú lo buscas, Él te bendice. Él tiene promesas en su palabra de bendición. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lloraréis y vendréis a mí y yo os oiré, dice el Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca se le abre, dice el Señor. Si se humillare mi pueblo, del cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero preguntarte, ¿quieres que Dios te escuche? ¿Quieres que Dios te perdone? ¿Quieres que Dios te bendiga? Hay 4 condiciones. Si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos. Todos tenemos alguna área de nuestra vida cristiana mal. 5 puntos: oración, lectura, testificar, congregarnos y ofrendar. Orar, leer, testificar, congregarnos y ofrendar. Cada uno de nosotros tiene faltas en uno de esos puntos. Y por las fallas en esos puntos no podemos recibir la bendición de Dios. Y no orar y no leer nos lleva a la desobediencia. La desobediencia es pecado y el pecado nos separa de Dios. Isaías 59, 1 y 2. Entonces, analiza qué cosa estás haciendo mal para que Dios no te bendiga en el área que tú quieres ser bendecido. ¿Qué cosa estás haciendo mal? Y arréglala inmediatamente. Convertíos y seréis convertidos. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Muchas promesas de Dios de bendición. A los cielos y a la tierra pongo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge vida para que vivas tú y tu descendencia para siempre, amando al Señor tu Dios y siguiéndole a Él, porque Él es vida. Todavía Dios nos tiene que decir que escojamos, porque somos tan tontos que escogemos la muerte y la maldición, no con nuestra boca, pero con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestras maneras. Salmo 89, versículos 30 al 37. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades.
mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, clave de oración, orar en base a la santidad de Dios, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Cada vez que veas la luna, recuerda, Dios mantiene su pacto con Israel y contigo, que has hecho a Jesucristo tu Salvador y Señor personal. Bendito sea Jesucristo. ¿Por qué los árabes desean atacar a Israel? Bueno, ya lo dijimos, todo parte de la enemistad entre Sara y Agar. Las tribus árabes son descendientes de Ismael, el hijo de la impaciencia de Abraham, mientras que los israelitas son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, nuestro Dios. Dios honró a Ismael. Dios prometió a Ismael que sería fructífero y que sería el padre de 12 gobernantes, igual que en el caso de Jacob, que gobernarían una gran nación, pero su soberanía la estableció Dios por medio del pacto con Isaac. El título de propiedad de Tierra Santa pertenece a Abraham y a su descendencia a través de Isaac. Los musulmanes creen que Dios no es padre ni madre y que no tiene hijos. Entonces, ¿qué son ellos? Hijos del diablo, nada más. No importa lo que los árabes digan respecto a la paz. Multitud de fotos de primeros ministros árabes saludando al primer ministro de Israel, falsas. Debemos comprender que para ellos su religión demanda que deben vencer a los judíos. El Islam proclama una teología de triunfalismo sin importar los medios. No es difícil entender por qué son capaces de todo. Les prometen que si se ponen bombas alrededor de su cuerpo y se avientan hacia un área donde está un grupo de judíos, un mercado, una tienda o lo que sea, morirán, pero les esperarán 7 mujeres vírgenes en el cielo, las cuales les colmarán todos los deseos sexuales más profundos de su corazón, y que habrá comida en abundancia. Y toda esta gente que generalmente es muy pobre, se la cree y hace eso. Así es que cuando veas uno de estos que se está tratando de poner bombas, él espera llegar al cielo y encontrarse con las 7 vírgenes esas y que le cumplan todos sus deseos sexuales y con comida en abundancia y vino en abundancia. Pero lo único que van a encontrar es la boca del infierno eterno. Porque el que no invoca el nombre de Jehová va a condenación. Yeshua quiere decir Yahvé salva. Jesús quiere decir Yahvé salva. Y entonces entenderemos el pasaje de Lucas que dice: y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si lo oyes tú nada más Jesús, no entiendes, pero cuando te das cuenta que Jesús es Yeshua en hebreo y en arameo, entonces vas a entender que Yeshua significa Yahvé salva. De modo que cuando nosotros decimos Jesús, estamos diciendo Yahvé salva. Yahvé salva. Yeshua, Yeshua HaMashiach. Mi nietecita mía, que apenas tiene 7 años o 6, cada rato me dice: Tito, yo ya sé el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Señor, gloria a Jesucristo. Enséñales a tus hijos cómo se llama tu Dios. Los árabes no desean la paz, no desean los territorios ocupados, desean que Israel salga para siempre de su territorio y regresen a la dispersión. Pero no será, no será, no será. Mientras Yahvé siga siendo Dios, no será.
el enemigo oculto, Rusia. Ezequiel 38, 1 y 2. Toda esta profecía no tendría cabeza ni pies si no habláramos del enemigo oculto, Rusia. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. El líder es Gog, su reino Magog. Magog se refiere a uno de los hijos de Jafet. ¿Quién es Gog? Él es llamado el príncipe de Rosh. Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. Que nos habla, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Dígalo conmigo. Les faltan vitaminas. Les falta fe. Este pasaje registra que millones de personas se unirán con las naciones representadas por Gog y Magog, dirigidas por Satanás mismo en un ataque final contra la ciudad amada y el campamento de los santos. Pero Dios acabará con ellos y enviará a Satanás al infierno por toda la eternidad, y por fin nos desharemos de él. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. ¿No te has cansado de él? Yo sí. Él es el que te manda demonios a tus hijos y te hace la vida difícil. Es el que no te permite tener un mejor trabajo. Es el que te pone a tu jefe en contra. Es el que te pone a tu esposa en contra, a tu esposo en contra. Es él. Satanás quiere robarte tus hijos. Estamos en una guerra espiritual y el botín de guerra son tus hijos. No te dejes. Diga junto conmigo: Satanás, suelta a mis hijos. Satanás, suelta a mis hijos. Satanás, suelta a mis hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Dele gloria a Dios. La identificación geográfica de Gog y Magog como estados rusos está basada también en la lingüística. Mucha gente cree que la palabra Rosh significa rojo y se refiere a la palabra moderna Rusia, y que las palabras Mesec y Tubal respectivamente son variaciones de las palabras Moscú y Tobolsk en la área de la sección ural de Rusia, por allá donde mataron al zar y a su familia y los enterraron. Luego la Iglesia Ortodoxa rusa los convirtió en mártires y santos. Va a haber un gran movimiento militar que nos dice Ezequiel en el capítulo 38, versículos 4 al 6. ¿Por qué Rusia desearía atacar a Israel? Bueno, existen varias razones, pero la principal de ellas es que Rusia necesita una salida al mar Mediterráneo. Y para llegar al mar Mediterráneo tiene que viajar actualmente a través del Mar Negro, el Bósforo, el Mar de Maramara y el Mar Egeo antes de poder entrar al Mediterráneo. Pero si conquista a Israel, van a tener una salida libre al Mediterráneo para poder negociar. De modo que están dispuestos a ir contra Israel y hacerse amigos de las naciones islámicas solamente para poder tener una salida al mar. ¿Cuál será el futuro de Israel? Israel renació como nación en mayo 14 de 1948. Y el Evangelio dice: cuando veáis la higuera reverdecer, es que el verano está cerca.
La higuera reverdeció en mayo 14 de 1948. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. En un día nació el Estado de Israel. Por un decreto de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, 14 de mayo de 1948. De modo que en este mes estamos celebrando años de su establecimiento. Los profetas declararon que la nación de Israel renacería, sería reconstruida y restaurada, y el pueblo judío nunca más sería removido. No importa quién vaya contra Israel por avaricia, no importa. Dios dio la tierra a Israel. El Señor mismo ha orquestado esta batalla. No importa que hagan los rusos y los árabes. Dios ha jurado por su santidad defender Jerusalén. Y aquí le doy una clave de la oración de nuevo. Señor, te pido por tu santidad esto. Señor, te pido por tu santidad lo otro. Desde que Dios creó y defiende a Israel, aquellas naciones que pelean contra ella se encuentran peleando con Dios mismo. Los invasores encontrarán una manera fácil de entrar a la tierra prometida, agradecerán al comandante militar ruso, quizá Vladimir Putin, y tratarán de llevar a cabo su plan de destrucción y genocidio. La gran mayoría nunca sabrá lo que los destruirá, pero su derrota será súbita, horrible y completa. Dios dijo que cuando Boca venga desde el norte, su furia se mostrará en su rostro. Ezequiel 38:18. Los eventos más extraordinarios de la historia humana han tenido lugar en la ciudad de Jerusalén. Eventos en que Dios, los ángeles y los hombres santos de todos los tiempos han tenido una parte importante. Es en esa ciudad que el santo templo de Israel fue construido y volverá a ser reedificado. Es en esta ciudad que Jesucristo fue consagrado a Dios. Fue el lugar donde fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado de entre los muertos. El Evangelio fue primeramente predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y será en la ciudad de Jerusalén donde Jesucristo regresará en su segunda venida, poniendo su pie en el monte de los olivos a vencer las fuerzas del anticristo. Será Jerusalén donde Cristo reinará por 1000 años con los justos de todas las eras, incluyéndonos a nosotros. Ciertamente la ciudad de Jerusalén es la ciudad santa en realidad, y las Escrituras nos dicen que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Mateo 5:35. Nuestra partida al hogar celestial se acerca a pasos agigantados. Cristo nos ayude a hacer la parte que nos toca en su obra. Lo creas o no, lo pienses o no, lo aceptes o no, te duela o no, Dios le dio a Abraham y a su simiente la tierra de Canaán como posesión eterna. Y cuando dijo posesión eterna, es exactamente lo mismo que quiso dar a entender. Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Benjamín Netanyahu, sea el nombre de Hashem bendito. No tienes que creer ni entender lo que he dicho, pero si crees que la Biblia es la palabra de Dios, estás enfrentando una vida incierta solo para dar paso a algo peor, que se denomina la tribulación, un periodo de sufrimiento de 7 años, en los cuales los segundos 3 años y medio van a ser los peores. Un periodo tan tremendo como jamás se ha visto en la historia de la humanidad.
Pero Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia para con los hombres, ha previsto y provisto un plan de escape. ¿Quién puede dar gloria a Dios? Quiero hacer una pregunta. ¿Quién conoce la infinita misericordia de Dios por algo que ha pasado en su vida? Baje la mano. Ahora quiero que la levanten los que lo dicen sinceramente por convicción, porque han pasado por algo donde han visto la mano tremenda de Dios en su vida. Bien en alto. Casi todos. Este plan de escape es llamado Jesucristo y el arrebatamiento de su iglesia. La iglesia que será arrebatada no tiene nombre, sino que será la iglesia cubierta con la sangre del Cordero Jesucristo. Deseo preguntarte en este momento, ¿te encuentras cubierto con la sangre de Jesucristo? ¿Te encuentras cubierto con la sangre de Jesucristo? ¿Te encuentras cubierto con la sangre de Jesucristo? A algunos de ustedes no se les nota. Faltan los domingos, no se conectan a las reuniones, no se conectan a la reunión de oración, son infieles en sus diezmos y ofrendas. Si estás cubierto con la sangre de Cristo, a algunos no se les nota, la verdad. La verdad. Y si eres salvo, estás en desobediencia. No estoy hablando de mitos y leyendas engañabobos. Cada porción de las Sagradas Escrituras se ha cumplido con exactitud cronométrica. ¿Por qué habría de ser ahora de otra manera? De modo que recuerda, la invasión de la tierra de Israel deberá ocurrir antes del arrebatamiento de la iglesia. El tiempo es corto, el tiempo espiritual es más corto y el tiempo espiritual óptimo es todavía más corto. Ven a Jesús, el Mesías, Jesucristo, el Verbo encarnado, quien dio su vida por ti y por mí, para que escapásemos de toda la miseria que hay en este mundo y que está por venir y que acabará peor. Si tú quieres ser cubierto con la sangre de Jesucristo, si tú estás dispuesto a entregar tu corazón, alma, mente y espíritu a Jesucristo, si tú estás dispuesto a renunciar al pecado con sinceridad y honestidad, ponte de pie porque vamos a orar. Dice el Señor en su palabra, no hay justo ni aun uno. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice el Señor, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que guarda toda la ley, pero falta en uno solo, se hace culpable de todos. Pero Dios proveyó un escape, se llama Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida, el que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que nos fue antes anunciado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le ha levantado entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí y ahora, en el nombre de Jesús, ríndete. Rinde esa área de tu vida que no has rendido.
Es en el área del amor ilegal, relación con inconversos de noviazgo. Es un pecado de fornicación, adulterio. Es un pecado de robo de ofrendas y diezmos. Es un pecado de envidia, rencor, resentimiento, falta de perdón, vanidad, soberbia, amargura. Es un pecado de boca, maldiciente. Es un pecado de ojos, pornografía. Es un pecado de oídos, música rockera, de hard rock o heavy metal, de banda, de colombianas. Te seduce el mundo con sus atractivos y la palabra de Dios se te hace fría, inalcanzable, inútil, tanto que le das la prioridad a todo lo demás menos a la palabra, y dejas la palabra, las migajas de tu día se las dejas a Dios en lugar de dar lo primero del día. Ríndete en el nombre de Jesús, porque quizá esta sea tu última oportunidad. Y antes de que acabe este mensaje, se oirá la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados, transformados, para estar con ellos y con Jesucristo por toda la eternidad, donde pasaremos por las bodas del Cordero, previo tribunal de Cristo, y reinaremos con Jesucristo por 1000 años en la tierra después de la tribulación. Aquí y ahora, haz la oración más sincera de toda tu vida y repite junto conmigo: Dios Todopoderoso, en esta hora me reconozco pecador, te he ofendido todos los días de mi vida, desde que tengo conciencia. He hecho cosas que no sé por qué las he hecho. He cometido pecados imperdonables. He abusado de personas. Las he robado. Les he quitado su herencia. Les he quitado la relación con sus padres. He abusado de menores. He tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, de fornicación, de adulterio, de inmundicia, de suciedad, de tocamientos. Te he faltado con mis pensamientos, te he faltado con mis ojos, te he faltado con mi boca, te he faltado con mis oídos, te he faltado en el cuidado de mi cuerpo, en alimento, bebida, ejercicio y sueño. Te he faltado en mi corazón, con odio, rencor, ira, resentimiento, soberbia, amargura, falta de perdón. Ahorita perdono a toda persona que me ha hecho daño. Mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi abuelito, mi hermano, mi hermana, mi primo que me tocó, que me violó. Lo perdono. Esa persona que me ha hecho tanto mal, yo la perdono en el nombre de Jesucristo. Te entrego, Señor, todos mis pecados sexuales. Y me rindo delante de ti. Reconozco a Jesucristo como Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios. Me rindo, me arrepiento y estoy dispuesto a cambiar con tu ayuda. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Yo sé que la salvación es por gracia. Dame tu gracia. Dame tu favor. Me rindo, me rindo, me rindo. Señor Jesucristo, creo que tú eres Dios, que te hiciste hombre, que estuviste en la tierra por más de 33 años, que tuviste un ministerio glorioso de 3 años y medio, que fuiste aprendido, que fuiste escupido, que fuiste golpeado, que se te puso una corona de espinas, que se te desnudó, que se te azotó con 151 latigazos, que se te crucificó, que moriste, que fuiste sepultado, que resucitaste al tercer día, según las
Creo que tú, después de 40 días de estar en la tierra, ascendiste a los cielos y estás sentado a la derecha del Padre. Creo que vas a venir pronto por mí en el rapto de la iglesia. Jesucristo, sé mi Salvador, sé mi Señor, sé mi gobernante. Renuncio a Satanás y a todos sus demonios. Satanás, sal fuera de mí. Satanás, sal fuera de mí. Satanás, sal fuera de mí. Todo principado, toda potestad, todo gobernador, toda hueste espiritual de maldad, salga de mí. Todo espíritu inmundo. Renuncio a las tinieblas y escojo la luz. Señor Jesucristo, tú eres mi único Salvador, mi único Señor, mi Rey, mi gobernador, mi juez. Gobierna mi vida. Yo soy incapaz de dirigirla. Señor Jesucristo, bautízame con el Espíritu Santo. Bautízame con el Espíritu Santo. Bautízame con el Espíritu Santo. Pon fuego en mi corazón, como el que le pusiste a Jeremías. Pon fuego en mi corazón, como el que le pusiste al apóstol Pablo. Señor Jesús, me rindo a ti. A partir de ahora, solo haré tu voluntad en todas las cosas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.